Yo soy Neftalí Coria. Buen día, Polonia. Buenos días, ¿Cómo, Neftalí. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te fue al mediodía? ¿Cómo te fue? Muy bien, Neftalí, muy bien. ¿Y Tsuri, ¿Qué tal cómo te tú? va? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bien, Muy bien. hasta eso que sí. ¿Y a ti qué tal? Que ya estás pronto de viaje, hablaremos al ratito. ¿Y va a ir a Polonia contigo? Sí, me la voy a ¡Oh, llevar. a Polonia! ¿Sí? Ay, yo encantada, Neftalí. Bueno, pues muy bien. ¿Cómo les va, Oscar e Ivonne? Muy bien. Hola. Muchas gracias que van a producir este programa. Comenzamos con un poema. Hoy vamos a hablar de una poeta extraordinaria que se llama Elizabeth Bishop. Elizabeth. Elizabeth Bishop. Oh, muy bien, Habría Neftalí. que hablar un poquito de ella, pero primero voy a leer un poema. Se llama Un arte. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas, que su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves de la puerta, de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Después de practicar perder más lejos y más rápido los lugares y los nombres y donde pretendías viajar, nada de todo esto te traerá desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre y mira, voy por la última, quizá por la penúltima, de 3 casas amadas. No es difícil dominar el arte de perder. He perdido 2 ciudades, las 2 preciosas. Y más vastos, poseí algunos reinos, 2 ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso habiéndote perdido a ti, tu voz bromeando, un gesto que amo, no habré mentido. Por supuesto, no es difícil dominar el arte de perder, pero por más que a veces pueda parecernos, escríbelo, un desastre. Un poema de Elizabeth Bishop, Apolonia. Oh, me gustó mucho. Fíjate que Neftalí. Elizabeth Bishop es una poeta que a mí me inquieta mucho, me gusta mucho y su vida fue muy interesante. Hay una película que habría que recordar cómo se llama la película. ¿De dónde es, Neftalí? Es una película, ella nació en Worcester, Massachusetts, el 8 de febrero de 1911 y murió el 6 de octubre de 1979 en Boston. Pues es una poeta norteamericana, Oh. estadounidense, digamos, Me distinguida. Una poeta pues muy laureada ganó el premio Pulitzer. En fin, hay una película muy interesante de su vida en Brasil. Ella iba a Brasil en un viaje por 3 semanas y se quedó 15 años. Oh, Bueno. esos viajes que se alargan, Neftalí. Así es, que de algún modo el responsable fue el amor, quizá, ¿verdad? No. En fin, ya platicaremos un poquito más de Elizabeth Bishop. Yo creo que ata más el desamor. Pero además, este libro, fíjate que este libro lo compré en la Casa del Libro en Madrid. Y me ha gustado muchísimo. Se lo presté a un amigo y me lo devolvió pronto porque le gusta mucho Elizabeth Bishop. Ese sí es amigo, entonces, Neftalí. Sí. Fíjate que tengo amigos que les presto libros y me los devuelven. Oh,
Por cierto, tú tienes un libro mío, varios. Neftalí. Varios libros míos tienes, Así Apolonia. es, como tú tienes varios míos, Neftalí. Ah, bueno, pero los tuyos, pues, los leo más despacio porque son como de lingüística y de estudio de las palabras y pues yo soy muy lento para eso. Oh, nos pasa similar, pero en distintas cosas, Neftalí. Sí. Ella fue, fíjate que Elizabeth Bishop, volviendo a Elizabeth Bishop, fue traductora. Ella, es muy curioso, no estoy muy seguro, pero se conocieron con Octavio Paz. Octavio Paz la tradujo. Aquí hay una nota que dice, durante su estancia en Brasil, que fue muy importante la parte de su vida que vivió en Brasil, Bishop comenzó a interesarse por las lenguas y la literatura latinoamericanas, ¿no? Con el tiempo traduciría a muchos poetas al inglés, como Octavio Paz, un poeta extraordinario, João Cabral de Melo Neto y Carlos Drummond de Andrade, que es un portugués, son de lengua portuguesa. Tradujo a Drummond de Andrade. Es un poeta exquisito. A mí me gusta mucho. João Cabral de Melo Neto también, ¿no? Es decir, hay poetas posteriores brasileños que a lo mejor valdría la pena un día hablar de ellos, porque creo que es una lengua muy interesante, de la cual también podemos ver a Fernando Pessoa, con todos sus heterónimos. Oh, me gusta, claro. Y novelistas, bueno, pues nada menos que Saramago. Y hay otro que se llama Lobo Antunes, del cual he leído una novela que se llama Pájaros. Habría que pensar en los brasileños. Y bueno, Elizabeth Bishop nos lleva a Brasil porque ella se fue a vivir a Brasil. Fíjate que se enamoró de una arquitecta y vivió allá. Y la película está basada en esa historia, un poco esa historia de amor, pero también es la historia de la escritura de su poesía, que es lo que importa, ¿no? Que es los amores de los poetas, bueno, pues es como los amores de los carpinteros o de los doctores o de los ingenieros, es lo mismo, pero lo interesante es la escritura en esa época de Elizabeth Bishop. Oh, bueno, Neftalí, pero... ¿Y del poema qué opinas? Tú que tanto te has instruido en el arte de saber perder. Del poema. Cuéntame. ¿El poema como tal o cómo? Sí, de lo que leíste, Neftalí. Ah, el poema del arte de perder, qué cosa. El poema se llama Un arte, pero fíjate, hay un estribillo que repite en las distintas estrofas, como dice, no es difícil dominar el arte de perder. Ella dice que no es, además, bueno, uno ha perdido muchas cosas, ¿no? Uno va perdiendo por la vida muchas cosas, incluyendo la vida. Así es. Vas Neftalí. Perdiendo la vida con el Se paso. va gastando. Sí. Entonces, creo yo que aquí suena un teléfono. Y fíjate que creo que las pérdidas son más importantes, más atendidas para escribir la poesía, ¿no? Para escribir la literatura, para pintar cuadros, para componer una sonata, para escribir una obra de teatro, para dirigir una película. Es decir, creo que a veces las pérdidas tienen más apetencia. La necesidad de salir de aquí adentro Sí. hacia algún lugar. Claro. Así se escribe el poema. Así se escribe un poema, quizá. De adentro hacia afuera. Sí. Oh, Neftalí, eso se me hace muy interesante. Tienes que platicarme cómo inicias tus poemas. Ay, jole. Apolonia, Dime. pero yo te he visto escribir poesía alguna vez. Oh, Neftalí. ¿Los guardas esos poemas?
Ah, sí, son solo para mí. Me da mucha pena mostrarlos. Ah, pero bueno, a mí me los puedes enseñar. Ah, Neftalí. No aquí en público, en el programa de televisión, pues no. Pero me los puedes enseñar. Pues Itsuri me contó que inició taller contigo, Neftalí, y estoy muy emocionada. También quiero yo entrar. Uy, vas a ser muy crítica, ¿tú? Oh, Neftalí, creo que ser muy crítica es lo que me ha impedido escribir mi poesía. Ya Itsuri te contó entonces, a ver. No, no me ha contado a detalle, Neftalí. Bueno, vamos a un corte y regresamos y platicamos de la escritura del poema y incluso podemos hablar de lo que dice Cesare Pavese, que Sí. lo tengo aquí conmigo. Regresamos. Charlemos, por favor. Muy bien, regresamos. Escribí un texto, me acordé, mal de oficio, de selva. Ya volvimos. Hablaremos de la poesía, pero fíjate que hay algo importante. Ahorita que pensaba yo en cómo se escribe, cómo el escritor de pronto tiene que escribir, tiene cierta urgencia orgánica por escribir, sin inspiración o con inspiración. Pero hay una obligación mayor en el alma que hace que un escritor, un poeta, escriba y diga lo que debe decir, ¿no? Pensaba en Gustave Flaubert, que escribió Madame Bovary y que su correspondencia a Louis Colette, que fue su amante, ¿no? Digo, pues fue su amante porque Louis Colette estuvo casada y se veían escondidas y hay una aventura maravillosa de amor ahí, ¿no? Entonces, bueno, las cartas que le escribía Gustave Flaubert son una verdadera cátedra de la manera en que el propio Flaubert escribió su novela. Y en la etapa de la correspondencia que abarca los 5 años que escribió Madame Bovary, está ahí sus dificultades. Además eso de Bovary c'est moi, Bovary soy yo, nunca lo dijo Flaubert. ¿No? Alguien lo inventó. Pero bueno, vamos a propósito de Flaubert y enseguida hablaremos de Pavese, de la libertad de la poesía. Vamos a nuestra sección La Lente Paciente, que habla de una obra de Gustave Flaubert. Sí. Que tú ya la leíste, por cierto. Oh, sí, me gusta. Hablemos de Gustave Flaubert, de Madame Bovary. Vamos a de ver. Gustave Flaubert. Ok. Acompáñame. Vamos. ¿Sí? Ok. Lo que los escritores han dicho de la escritura y la lectura. Gustave Flaubert conoció a Elisa Scherzinger en 1836 en Troppville. Este encuentro lo marcó de manera significativa, cosa que reflejó posteriormente en su novela La educación sentimental. Licenciado en 1839, en agosto de 1840 superó el examen de bachillerato. En el sorteo para el servicio militar resultó exento e inició entonces sin demasiada convicción los estudios de Derecho en París. En su juventud, Flaubert estaba lleno de vigor y a pesar de su timidez, poseía una cierta gracia, era muy entusiasta e individualista y aparentemente no tenía ninguna ambición. Conoció a Víctor Hugo y a finales de 1840 viajó con él por los Pirineos y Córcega. De vuelta a París, perdía el tiempo soñando despierto, viviendo de las rentas que le proporcionaba su patrimonio. En junio de 1844, Flaubert, que amaba el campo y detestaba la ciudad, dejó los estudios de Derecho con el pretexto de reponerse de un ascenso de epilepsia, mal que siempre se esforzó en ocultar,
y abandonó París para regresar a Creuset, cerca de Rouen, donde vivió con su madre y más tarde con su sobrina. Esta propiedad, una casa en una agradable parcela a orillas del Sena, fue el hogar de Flaubert hasta el final de sus días. Aquí es también donde comenzó sus primeras obras literarias, por ejemplo, la primera versión de La Educación Sentimental. En 1846 murieron su padre y su hermana. 2 meses después de que enfermaran, Flaubert se hizo cargo de su sobrina. Comenzó una tormentosa relación con la poeta Louise Colette, que duró 10 años, de la que resultó una importantísima correspondencia. Las cartas que le dirigió fueron preservadas y, según Émile Faguet, esta relación fue el único episodio sentimental de importancia en la vida de Flaubert, ya que nunca se casó. En París asistió a la Revolución de 1848, que observa con una mirada muy crítica. Durante el Segundo Imperio francés, frecuentó los salones parisinos más influyentes y, entre otros, se relacionó con George Sand, la escritora que usaba nombre masculino para poder publicar sus obras. Al respecto de la escritura, Gustave Flaubert escribió, entre otras muchas ideas, lo siguiente: Medita, por tanto, antes de escribir, y aférrate a la palabra. Todo talento de escribir no consiste, después de todo, más que en la elección de las palabras. La precisión es la que hace la fuerza. En el estilo es como en la música, lo más hermoso y lo más raro que hay es la pureza del sonido. Gustave Flaubert, indiscutible. Su Madame Bovary es una obra deliciosa. Yo siempre he pensado, Exquisita, sí. Una mujer en el siglo XIX con todo. Yo he hablado mucho de Madame Bovary porque me gusta mucho esa historia. Y además lo importante de Madame Bovary es cómo revoluciona la novela, ¿no? ¿Tienes café tú? Oh, claro que Ok. sí, Neftalí, ya casi me lo termino. Entonces, ¿de qué hablábamos? De la poesía, Oh, sí. De la me escritura. decías. de la escritura de la poesía. ¿Me preguntabas algo, no, verdad? Oh, solo te comentaba que quizá esa exigencia en mi propio lenguaje me ha estorbado un poco para escribir mi poesía, Neftalí, al menos para mostrarla. Fíjate que Pavese decía que el poema es la segunda vez. Alguna vez yo te platicaba eso, Apolonia. El poema es la segunda vez. Porque la primera se ha vivido. Se ha vivido Ya. aquello que queda en las palabras en silencio, en el silencio del poeta, ¿no? Digamos. Y Pavese aquí dice una cosa muy interesante en un texto de este libro que se llama Literatura Norteamericana y otros ensayos. Justo ayer con Oscar Millán hablaba yo de este libro y me gusta esta línea, dice: el poeta, digamos, inventa, comprende y sigue adelante. Pero no todo el monte es orégano, ni siquiera para él. En cada recodo de su trabajo lo acecha la capua literaria. Corre el riesgo de convertirse en epígono de sí mismo, ceder a la tentación de detenerse más de lo debido en la explotación del país ya conocido y conquistado. Convertirse en epígono de sí mismo es una gran tentación de muchos escritores y muchos poetas, digamos, exitosos librescamente. Es decir, epígono. Epígono, es como un seguidor, ¿cierto? Como seguidor, exactamente. Entonces, vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, un escritor que escribe una novela sobre narcotráfico. O sobre la corrupción, sobre hombres destruidos por la drogadicción, por ejemplo. Entonces esa novela vende mucho.
muchísimo, vende, muchísimo. Y entonces, ¿qué hace el escritor cuando firma un contrato con una editorial para el siguiente año? Escribir una novela, la tiene que escribir. Y entonces resulta... Del mismo ancho que la anterior. Y entonces escribe otra novela parecida y empieza a escribir otra novela parecida sobre el mismo tema y se convierte en un epígono de sí mismo, como tú bien dices, seguidor de sí mismo, porque le es negocio. Porque le es negocio. Y la creación, la libertad de la creación, la deja a un lado, finalmente. Literatura con fórmulas, Neftalí. Sí, esa no es literatura. Pues esa es literatura con fórmulas, exactamente. Entonces, yo creo que debemos ser muy obedientes a nuestra propia historia. A la propia historia que nos da lo que debemos escribir. Pero una propia historia no significa una sola fórmula, ¿cierto? Claro, no hay fórmulas además. Es decir, el estilo es otra cosa. Es decir, no mezclemos eso, el estilo es otra cosa. El estilo se da en un autor, en un escritor o en un poeta. Tú oyes un poema de Jaime Sabines, oyes un poema de Octavio Paz, o un poema de Alichu Macero, o un poema de Elizabeth Bishop, y puedes identificar su estilo, sus tonos. Claro. Pero no es... Sus ritmos. Claro, es la sonoridad de la poesía de Bonifaz Nuño, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Una sonoridad sencilla en sus hexámetros del libro de El ala del tigre. Es delicioso leer sus escrito en hexámetros perfectos. En fin, pero no se convierten en la explotación, como dice Pavese, de detenerse más de lo debido y explotar, dice él, un país ya conocido y conquistado, ¿no? Claro. O sea, a eso me refiero. Un lugar como, por ejemplo, pensemos, un lugar que ya conquistamos en un poema. Y repetirlo porque fue muy leído, muy vendido, en fin. Vamos a ir a un corte. Ivonne y Oscar nos están invitando a un corte. Ojalá que nos inviten a un café. Bueno, ese nos los invita a Lunamía Café, que además... Aquí lo tenemos. Mañana viernes hay un evento en Lunamía Café. Ay, qué rico le bebes. ¿Sí está rico? Delicioso. Okay. Hablaremos de un evento que va a haber mañana en Lunamía y seguiremos hablando de la poesía, ¿no te parece? Oh, claro, claro. Ok, regresamos. Ya estamos de regreso, pero le estaba tomando una foto a Polonia. Ay, Neftalí, avísame. Déjame ver. Una foto para subirte al Facebook. ¿Sí? Entonces, ¿a Polonia no tienes Facebook tú? Ay, no, Neftalí. ¿Por qué no abres un Facebook tú para ser amigos ahí? Ay, Neftalí. No sé si es la mejor vía para encontrar a mis amigos. Fíjate que me encontré en la calle, iba caminando y me encontré una señora con su hija chiquita y entonces me dijo, ay mamá, dice, mamá mira, ese es el novio de Apolonia. Y entonces ay, le dije, no, somos muy buenos amigos, pero Apolonia no. Ah, no, ¿te imaginas? Dejaría de ser soltera y probablemente también sabia. Ah, yo creo que sí. Itsuri, ¿qué opinas de eso? No sé. Dejaría de ser soltera y sabia. Bueno, Tampoco no. Itsuri y tú son un par de solteronas, ¿no? Bueno, dejemos los estados civiles.
por la paz y, y dijimos que... Pero eso me dijo esa niña. De pronto, mira, el novio de Apolonia. Dijo, ¿a qué categoría me ascendieron? No, pues es que, Apolonia, tú eres muy apetecida. Ay, Neftalí. Toda una parvada de gallos que viven por mi casa se la pasan cantando por ti. Y te ven en la televisión cualquier día los tendremos aquí en el canal a la hora de que venimos a grabar y ya te los voy a presentar, que se han vuelto mis amigos. Tú sabes, Neftalí, hay que aprender a vivir con eso. Sí, con la fama que tienes, Apolonia. Bueno, muy bien. Decíamos de la escritura. Ahora, estoy leyendo, fíjate, empecé a leer una novela de un escritor. Hoy quería hablar de Mark Strand también, que voy a leer algún poema. Este libro de Philip Roth, que Philip Roth es, también premio Pulitzer, un gran escritor, pero verdaderamente... Hay una novela que se llama La Conjura contra América, que escribió, y otra que se llama El Pecho, famosísima, otra que se llama Me casé con un comunista, ¿no? Y otra novela que me gustó muchísimo, es amplia la novela. Fíjate que Philip Roth, ya me doy cuenta que sí lo he leído, El Teatro de Sabat. La historia de un titiritero padrísimo, me gusta mucho. Y ahora que no había leído no la conozco. Voy a la página 25 de Elegía de Philip Roth. Esto estoy leyendo. Y vamos a ver qué más. Este librito que ya leí, pero quiero releerlo porque es una conversación entre Mario Vargas Llosa y Claudio Magris. La literatura es mi venganza, se llama, está publicado en Anagrama. Es una bonita conversación, pero quiero releerla para darle vuelta y pensar un poco más, ¿no? Leo, bueno, uno que traigo de cabecera, que son Las lágrimas de Pascal Quignard, de símbolos y alegorías, que me gusta mucho verlo. Lo veo con frecuencia junto con otro que en esta colección, La historia de la belleza y la historia de la fealdad, los veo con frecuencia últimamente porque estoy dirigiendo teatro y quiero ver algunas figuras para hacer dibujos escénicos, en fin, eso es lo que ando leyendo. Y yo obviamente también empiezo a abrir a Oliverio Girondo, que es la obra completa. Y hablemos de Mark Strand, un poeta magnífico. Ay, muéstramelo, Neftalí, un poeta, por favor. fíjate, que es un poeta canadiense que vivió en Estados Unidos, vivió en Nueva York, pero él nació en un pueblo canadiense que se llama Summerside, isla del Príncipe Eduardo, y creció en una familia judía secularizada y vivió en Norteamérica. Y su adolescencia la pasó algún tiempo en América del Sur. Fíjate, es curioso, pero bueno, es un gran poeta. Él murió en 2014. Estamos muy cerca del aniversario de la muerte de Mark Strand, porque él murió el 29 de noviembre de 2014. Y él nació en abril, el 11 de abril de 1934. Un gran poeta. 7 poemas. 1. A la orilla de la noche del cuerpo, 10 lunas se despiertan. 2. La cicatriz se acuerda de la herida. La herida se acuerda de la pena. De nuevo estás llorando. 3. Si caminamos bajo el sol, son nuestras sombras lanchas en silencio. 4. Mi cuerpo se ha tendido. Oigo mi propia voz
a mi lado, tendida. Qué hermoso eso. 5. El placer es placer, la roca. Se abre, entramos en ella como en nosotros mismos cada noche. 6. Si hablo con la ventana, digo que cada cosa es todas las cosas. 7. La llave, tengo una llave y abro la puerta, entro y está oscuro, entro y está más oscuro, entro. Qué poemas, ¿no? Tan breves. Mark Strand, que estas son las traducciones de Octavio Paz de Mark Strand, y tiene poemas, bueno, eso es un ejemplo. Pero es una poesía muy... Entro, está oscuro, entro, está más oscuro, entro. ¡Qué maravilla! Con pocas palabras genera muchas emociones e imágenes. Sí, sobre todo esas imágenes de sí mismo, es decir, en este caso el lector se pone en los zapatos del que escribió el verso, ¿no? Ahora, creo que es importante. Es que, Neftalí, la poesía no solo son las palabras. No. La poesía está antes de las palabras y después y en el momento de las palabras. Fíjate que hace días escribía un poema yo sobre las palabras. Oh, sí. Y bueno, fue una verdadera revelación. Una revelación. Volvemos a... Bueno, de Mark Strand hablamos un poquito, pero otros dos poetas norteamericanos que son Robert Lowell, que a mí fue muy amigo de Elizabeth Bishop. Incluso fue su mejor amigo, Robert Lowell. Hay una vida difícil de Elizabeth Bishop, pero bueno, Robert Lowell fue nada menos el depositario de la dedicatoria que Bishop le hace de un poema magnífico, uno de sus poemas importantes, que es El Armadillo. El Armadillo que es... hay poemas famosos de Elizabeth Bishop, fíjate, Apolonia. ¿Cómo cuál? ¿Los tienes ahí? El Monumento. Pero hay uno que especialmente... ellos admiraban mucho a Ezra Pound. Ezra Pound, que fue un hombre influyentísimo, un poeta norteamericano que además Ezra Pound da para que le dediquemos un programa entero, es tremendo. Estuvo preso y lo metieron en una jaula, años. Entonces, bueno, sus cantares son inmensos. Él le corrigió sus poemas a Eliot, nada menos. Y entonces Elizabeth Bishop escribe un poema. Solo te leo sí, por favor, unos danos muy una pocos versos. Son visitas a Santa Elizabeth, que es el manicomio donde metieron a Ezra Pound cuando no lo necesitaba, por supuesto. Yo creo, no lo necesitaba. Ezra Pound era un genio. Visitas a Santa Elizabeth, 1950. Esta es la casa de los locos. Este es el hombre que está en la casa de los locos. Este es el tiempo del hombre trágico que está en la casa de los locos. Este es el reloj pulsera que da la hora del hombre locuaz que está en la casa de los locos. Este es el marinero que usa el reloj que da la hora del hombre tan celebrado que está en la casa de los locos. Se refiere a Ezra Pound. Después del corte te leo otros versos de visitas a Santa Elizabeth de Elizabeth Bishop. Voy a hacer que te enamores de Elizabeth Bishop, de la poesía de Elizabeth Bishop.
Neftalí, ¿Sí? me está gustando. Claro. Sí, vamos bien. Regresamos entonces. Estos son los años y los muros del dormitorio, el viento y las nubes del mar de tablas, navegado por el marinero que usa el reloj que da la hora, del maníaco que está en la casa de los locos. Este es el judío con el gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio, sobre el mar de tablas rechinantes, más allá del marinero que da cuerda al reloj, que da la hora, del hombre cruel que está en la casa de los locos. Qué poema, ¿no? Y ese es el muchacho que golpea el piso para ver si el mundo está ahí y si es plano. Para el viudo judío con un gorro de papel periódico que baila llorando por el dormitorio, balsando sobre una tabla ondulada, cerca del marinero mudo que oye el reloj, que puntúa las horas del hombre fastidioso que está en la casa de los locos. Qué cosa, ¿no? Neftalí, no puedo. Algo tiene de especial la poesía Sí. que no tienen las otras formas de literatura. Sí, música, Sí, la Sí. música, la música, el ritmo. una La- respiración distinta, imágenes. No Es- sé, Neftalí. Es la música humana, Apolonia. La música humana. La música humana, bueno, también es la música, una sinfonía. Vienen de ahí, pero es la música que vive en nosotros y la hacemos sonar en las palabras. De la mejor manera. ¿Te acuerdas que leíamos un poema de un chino? Oh, claro, yo te lo leí, Neftalí. Ay, sí es cierto. Un poema de la literatura, ¿no? Así es. Claro, sí es cierto. Donde dice que la mejor forma del lenguaje... De hacer resonar el alma es con la palabra, Con la palabra. con el sonido. Claro. Entonces, eso lo explica un poco. Oye, ¿no hemos ido a un sketch? Oh, Oscar, Ivonne, ¿alcanzamos a ir a un sketch? Ah, muy bien. Vamos a hablar... No me acuerdo de qué, de Gustave Flaubert otra vez. Me parece que de Madame Bovary o algo así. oh, no lo sé. Es cuando tú Neftalí. leías Madame Bovary. Oh, ya. Ok. Claro, vamos a verlo. Vamos a un sketch. Vamos. Ok. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Contaba cuentos, traía noticias hacia los recados de la ciudad. Prestaba a las mayores, a escondidas, algunas novelas que llevaba siempre en los bolsillos de su delantal y de la cual la buena señorita devoraba largos capítulos en los descansos de su tarea. Solo se trataba de amores, de galanes, amadas, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, mensajeros a quienes matan en todos los relevos, caballos reventados en todas las páginas, bosques sombríos, vuelcos de corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquillas a la luz de la luna, ruiseñores en los bosquecillos, señores bravos como leones, suaves como corderos, virtuosos como no hay siempre, como siempre de punta en blanco, y que lloraban como urnas funerarias. Durante 6 meses, en los 15 años, Emma se manchó las manos en este polvo de los viejos gabinetes de lectura. Ay, ¿Qué lees, mi pollita lectora? hola, Neftalí. Una novela de... ¿Te doy una pista? Es una novela que a ti te gusta mucho, mucho, pero mucho. Vaya. Habla de juramentos, lágrimas, sollozos y Emma. Claro.
Madame Bovary de Gustave Flaubert y leías precisamente un fragmento del capítulo 6. Ay, sí. Cuando hablan de la adolescencia de Emma. No le gustaba el mar, sino por sus tempestades, dice el narrador. Y el verdor, solo cuando parecía salpicar de ruinas. Ay, qué bello. Construye la frase que muy bien representa su vida futura. Ajá. Así es, Neftalí. Estoy en la parte donde el narrador habla de las lecturas de Emma y con eso podemos explicarnos sus deseos que la llevan a ser una mujer ilusionada y soñadora. Es por eso que el personaje de Flaubert se le ha relacionado con el Quijote de Cervantes. Su desempeño en la vida adulta viene igual que el del señor Quijana de sus lecturas, ¿no? Me ha gustado mucho esta segunda lectura de Madame Bovary, pero es porque, quizás sea porque tú me has hablado de ella, mi amor, porque el personaje es de una construcción de verdad maravillosa. Una mujer desdichada, Apolonia. Ay, sí. Una mujer desdichada que buscaba que su corazón fuera un pájaro en una época de jaulas. ¿O no crees eso, mi pollita? Terminando, voy a prestarle el libro a Ludmila y si Vania quiere, se lo prestaré después, porque es una historia que debemos leer las hembras. Las mujeres. Hembras, querido, hembras. Está bien, está bien, está bien, mi amarilla hembra de los campos. Haremos una mesa redonda sobre la novela y después, si es posible, haremos una representación en teatro. Aunque eso. solo me gustaría escenificar la parte antes del suicidio, la crisis en la que se ve hundida Emma. Uf, ¿y quién interpretará a Emma? Oh, lo pasaremos a un riguroso análisis y haremos un casting justo. Ok. Y la que mejor convenga, esa será la elegida. Bueno, Emma es un personaje muy difícil de representar. Sí. Lo vi en cine con la actriz Isabel Huppert. Oh, claro. Y la dirección de Claude Chabrol Claude Chabrol, claro. es magnífica. Pues que tengan mucha suerte con su proyecto de lectura que se convertirá después en una puesta en escena. Ay, Neftalí. Neftalí, Ajá. ¿por qué te gusta esa novela? Pues por varias razones, por varias razones. Digamos, Neftalí, ¿estás enamorado de Emma? No, Apolonia, no. ¿Por qué dices eso? Porque lo he pensado. Vaya, Apolonia. Apolonia. Apolonia, Dime, Neftalí, ¿qué te pasa? tengo celos. ¿Qué? Pero Emma Bovary es un personaje, eso, es un personaje. Tú y yo somos personajes también. Vaya, vaya. A ver, Apolonia, a ver, tranquila. Te propongo algo que te gusta mucho hacer. Oh, y que me gusta hacer, Neftalí. Pues leamos juntos la novela y luego me invitas a la mesa de análisis con Ludmila y Vania. ¿Qué te parece? Oh, ¿de verdad, Neftalí? ¿Te gustaría? Claro, claro. Vamos a leer donde te quedaste, ¿te parece? De acuerdo, mi pollito. Adelante, mi pajarita veamos. color del sol. Entonces, a ver, ahí que esté Aquí, separado. Aquí. Ahí, Ok, ahí. ok. Mira, con Walter Scott. Después, con los temas históricos, soñó con arcones, salas de guardia y trovadores. Ay.
estamos de regreso. Pues qué interesante lo de Madame Bovary, que siempre he pensado que es una de las novelas más hermosas de la literatura Lo es. occidental, digamos, ¿no? Entonces, fíjate que yo recomiendo mucho que la gente que escribe, o la gente que quiere saber cómo se escribe, que es una pregunta muy apetecida. Siempre te preguntan, ¿cómo escribes tus libros a un escritor? Te lo preguntan seguido, Neftalí. Sí, me han preguntado. Y fíjate que cada aventura de escritura que uno emprende es distinta. A mí me ha pasado de que hace 4 años escribí unos poemas sobre las palabras y de pronto un día cojo ese cuaderno y escribo un poema sobre las palabras sin darme cuenta que... Otra cosa que me pasó, y que eso me parece digno de contarse, escribí un poema en una fecha de diciembre. Y esa noche lo dejé y supe que no había terminado el poema. Y cerré ese cuaderno y pasó mucho tiempo y un día cogí ese cuaderno y era la misma fecha en que lo había dejado, pero no me di cuenta hasta que lo terminé el poema. Un año estuvo en silencio. Un año antes. La escritura del poema siempre será un misterio. Y bueno, pues, ni modo. Hay que vivir ese misterio, que es muy emocionante, ¿no? ¿Y ustedes viven el misterio hasta el poema o desde la vida cotidiana? Yo creo que sí, yo creo que se vive el misterio. Es un reto también, ¿no? Pues ya casi nos vamos del programa. Itsuri, vas a llevar a Polonia a Colima, ¿verdad? Sí, sí me la voy a llevar. Oye, a Polonia. Y nada más a Polonia invita. Bueno, van a presentar algo allá, ¿verdad? Sí, es que a Polonia cabe hasta en una maleta. Muy bien, nos vamos, gracias, Oscar. Ni a Oscar No. invita, qué barbaridad. Lo siento, no caben. Híjole, solamente a Polonia, porque Sí. cabe en una maleta, pero bueno, nos despedimos, gracias Oscar, gracias a Ivonne, gracias Itsuri Molina, que te vea muy bien en tu gira. Gracias a ti, Neftalí. A Polonia, nos vemos la próxima semana y me despido con unos versos de George Shehadeh. Mi amor maravilloso como la piedra insensata, esta palidez que tú juzgas ligera, de tal modo te alejas de mí para regresar a la hora en que el sol y nosotros dos formamos una rosa. Nadie la ha vuelto a encontrar, ni el cazador furtivo, ni la esbelta amazona que habita las nubes, ni este canto que anima las habitaciones perdidas. Y tú eras esa mujer, y tus ojos mojaban de aurora la planicie donde yo era la luna. Recuerden, amigos, que la luna nunca nos abandona y uno mismo puede ser la luz de la luna. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.